el hombre que trajo la democracia a España, acaba de contar su versión en un libro. Pero hay una vida entera de secretos que ningún libro se atreve a poner por escrito. Piénsalo un momento. Durante casi 40 años, fue uno de los hombres más admirados de España. El rey que desmontó una dictadura. El monarca, que una noche de invierno se plantó ante un golpe de Estado y salvó la democracia. El soberano campechano, al que medio país adoraba. El que había devuelto la libertad a una nación que llevaba décadas sin ella. Si existía un héroe moderno en la historia de España, era él. Y hoy vive lejos de su país, en un emirato del Golfo Pérsico, separado de su familia, perseguido por los escándalos, convertido en una figura incómoda a la que muchos preferirían olvidar. El héroe se transformó en exiliado. El salvador de la democracia acabó desterrado de la propia democracia que ayudó a construir. Su nombre es Juan Carlos I. Y a finales de 2025 hizo algo que casi ningún rey de una monarquía moderna había hecho: publicar sus memorias. Un libro titulado Reconciliación, escrito desde su exilio, en el que cuenta su versión de toda una vida, su relato de la gloria, de las sombras, de la caída. Un libro que ha vendido más de 150.000 ejemplares en pocos meses y que ha mantenido a España hablando de él durante todo 2026. Pero un libro de memorias es eso, una versión. La versión que el protagonista quiere que recuerdes. Y entre lo que un rey decide contar de sí mismo y lo que de verdad ocurrió, hay siempre una distancia, una zona de sombra. Los secretos que ninguna autobiografía, por sincera que parezca, se atreve a poner del todo por escrito. Hoy vamos a recorrer esa zona de sombra. Vas a conocer la vida completa de Juan Carlos, desde el principio. Cómo un niño, nacido en el exilio, hijo de una dinastía que había perdido el trono, fue elegido por un dictador para reinar. Cómo cargó desde joven con una tragedia que apenas se menciona. Cómo sorprendió al mundo entero, llevando a España a la democracia. Cómo alcanzó la cima de la popularidad. Y cómo, detrás de aquella imagen impecable, se fue acumulando una vida secreta de amantes, de dinero opaco y de favores ocultos que, cuando por fin salió a la luz, lo arrastró desde el trono hasta el destierro. Y mientras lo hago, va a quedar flotando la misma pregunta que recorre cada gran fortuna y cada gran trono que contamos en este canal. ¿De qué sirve tenerlo todo, la corona, el poder, el cariño de un país entero, si al final tus propias decisiones lo derrumban todo? Porque Juan Carlos tuvo la gloria que pocos hombres alcanzan, y la perdió de la forma más estrepitosa. Para entender cómo, hay que volver al principio, a un niño que nació sin patria, sin trono y sin apenas futuro. Para entender a Juan Carlos, primero hay que entender de dónde venía. Y venía de una familia que lo había perdido todo. Juan Carlos nació en Roma, en enero de 1938, en el exilio. Porque para entonces su familia, la dinastía de los Borbones, ya no reinaba en España. Su abuelo había sido Alfonso XIII, el último rey antes de la Segunda República. En 1931, cuando España proclamó la República, Alfonso XIII abandonó el país y la familia real partió al destierro. Los Borbones, que habían ocupado el trono español durante siglos, se quedaron sin corona, sin país y sin un horizonte claro. Y en ese exilio, en una Italia gobernada por el fascismo, nació el pequeño Juan Carlos. Era, sobre el papel, un príncipe sin reino, un niño de una casa real destronada, criado lejos de la tierra que sus antepasados habían gobernado. Su padre era don Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII, y por tanto, el heredero de los derechos dinásticos. Don Juan aspiraba lógicamente a recuperar el trono algún día, a ser él el rey que devolviera la monarquía a España. Pero la historia tenía otros planes, y esos planes pasaban por encima de don Juan y apuntaban directamente a su hijo. Porque mientras los Borbones malvivían en el exilio, en España había estallado una guerra civil de la que salió vencedor un general, Francisco Franco, y Franco instauró una dictadura que iba a durar casi 40 años,
una dictadura que con el tiempo tendría que decidir qué pasaría con España cuando el dictador, ya mayor, desapareciera. Y ahí es donde la vida del pequeño príncipe exiliado dio un giro inesperado, porque Franco, que se había declarado regente de un reino sin rey, empezó a barajar la idea de restaurar la monarquía a su muerte, pero una monarquía a su medida, un rey formado por él, educado bajo su régimen, leal a sus principios. Y para eso, Franco no quería a don Juan, al que consideraba demasiado liberal, demasiado independiente, demasiado partidario de una monarquía democrática. Franco quería aplicarse a alguien más joven, más moldeable. Quería al hijo. Así que se llegó a un acuerdo que marcaría toda la vida de Juan Carlos. Siendo todavía un niño, fue enviado a España para educarse allí, bajo la tutela del régimen de Franco. Imagina lo que eso significa. Un niño separado de su familia, enviado a un país que no conocía, criado bajo la mirada de un dictador que lo veía como una pieza de su propio plan político. Juan Carlos creció, desde muy pequeño, convertido en una ficha en una partida que jugaban su padre, que quería el trono para sí, y Franco, que quería un rey hecho a su medida. Y en medio, un niño que tenía que aprender a sobrevivir entre dos fuerzas que tiraban de él en direcciones opuestas. Aquella infancia entre dos lealtades, entre el padre y el dictador, entre la familia y el régimen, forjó a un hombre que aprendió desde muy joven a callar, a contemporizar, a no mostrar del todo lo que pensaba, una habilidad que le sería utilísima más adelante, pero que también dice mucho de la soledad y la presión que cargó desde niño. Y por si aquella situación no fuera ya bastante dura, sobre el joven príncipe cayó, además, una tragedia. Una tragedia que lo acompañaría en silencio el resto de su vida y de la que sus memorias apenas se atreven a hablar. En 1956, cuando Juan Carlos tenía 18 años, ocurrió algo que ninguna biografía oficial cuenta con detalle, y que él mismo ha preferido siempre dejar en la sombra. Su hermano pequeño murió, y murió delante de él. El hermano se llamaba Alfonso, y tenía 14 años. Estaban los dos juntos, en la residencia familiar en el exilio, cuando se produjo el disparo de un arma que acabó con la vida del niño. La versión oficial, la que recogieron las autoridades y la familia, es que se trató de un accidente, un arma que se creía descargada, un disparo fortuito, una desgracia, y como accidente quedó registrado. No voy a entrar en especulaciones sobre aquel suceso, porque no las hay que estén probadas, y porque lo único documentado es que fue una tragedia accidental. Lo que importa para entender a Juan Carlos no es el cómo, sino el peso que aquello dejó sobre un joven de 18 años. Porque imagina cargar, a esa edad, con la muerte de tu hermano pequeño ocurrida en tu presencia. Imagina el dolor, el silencio, la culpa que un episodio así puede dejar en alguien, aunque no haya ninguna responsabilidad. Imagina tener que seguir adelante, seguir cumpliendo tu papel de príncipe, seguir siendo la ficha del plan de Franco, mientras por dentro arrastras una herida que no se cierra nunca. Aquella muerte fue uno de los grandes silencios de la vida de Juan Carlos. Un dolor privado que rara vez ha mencionado, una sombra que lo acompañó siempre y de la que prefirió no hablar. Y es, precisamente, uno de esos secretos que ni siquiera unas memorias se atreven a contar del todo. Porque hay heridas que un hombre prefiere guardarse, aunque escriba un libro entero sobre su vida. Pero la vida de Juan Carlos siguió adelante, y siguió hacia el destino para el que Franco lo había estado preparando. Porque llegó el momento en que el dictador tuvo que decidir, oficialmente, quién sería el rey de España después de él. Y aquella decisión iba a enfrentar a Juan Carlos con la persona que menos esperaba, con su propio padre. En 1969, Franco tomó una decisión histórica. Designó oficialmente a Juan Carlos como su sucesor a título de rey. Es decir, anunció que, cuando él muriera, España volvería a ser una monarquía, y el rey sería Juan Carlos. No su padre, don Juan,
el heredero legítimo de la dinastía, sino el hijo. Aquello fue un golpe durísimo para don Juan, porque significaba que el dictador había pasado por encima de él, había saltado una generación, había elegido al hijo y había apartado al padre. Don Juan, que llevaba décadas esperando recuperar el trono de su familia, vio cómo ese trono se le entregaba a su propio hijo, y por las manos del régimen que él, en muchos sentidos, había criticado. Fue una humillación dinástica y personal enorme, y abrió, entre padre e hijo, una herida que tardaría años en cerrarse. Ponte en la piel de Juan Carlos en ese momento. Aceptar la designación de Franco significaba traicionar, de algún modo, a su propio padre, arrebatarle lo que le correspondía. Rechazarla significaba renunciar al trono y probablemente dejar el futuro de la monarquía en el aire. Juan Carlos eligió aceptar, eligió el trono, eligió convertirse en el sucesor del dictador, asumiendo el coste de pasar por delante de su padre, y muchos, en aquel momento, lo vieron como lo que parecía ser: un príncipe dócil, dispuesto a jurar lealtad a los principios del régimen con tal de asegurarse la corona. Un hombre de Franco. Lo que casi nadie sospechaba entonces, ni el propio Franco, es lo que Juan Carlos haría una vez que tuviera el poder de verdad en sus manos. Pero eso vendría después. Antes, mientras esperaba su momento, Juan Carlos había construido también su vida personal. Se había casado, en 1962, con una princesa griega, Sofía, hija de los reyes de Grecia, una mujer seria, preparada y discreta, que se convertiría en su esposa y en la futura reina de España. Y juntos formaron una familia, con 3 hijos, mientras el país aguardaba el final de la era de Franco. Y ese final llegó. En 1975, Franco murió. Y Juan Carlos, tal y como estaba previsto, fue proclamado rey de España. La monarquía volvía, después de más de 40 años, y al frente de ella estaba aquel príncipe educado por el régimen, aquel hombre al que tantos consideraban una marioneta del franquismo. España y el mundo se preguntaban qué clase de rey sería, y la mayoría daba por hecho que sería un rey continuista, un guardián del régimen que el dictador había dejado atado y bien atado. Estaban a punto de llevarse la sorpresa de sus vidas. Cuando Juan Carlos subió al trono en 1975, casi nadie le daba mucho crédito. Lo apodaban, con sorna, de muchas maneras. Lo veían como un hombre gris, sin carisma propio, sin ideas propias. Una pieza heredada del franquismo que se limitaría a mantener el sistema tal y como estaba. Algunos llegaron a llamarlo, despectivamente, un rey que duraría poco. Un paréntesis breve antes de que el régimen se reorganizara o el país estallara. Nadie esperaba grandeza de él. Nadie esperaba, mucho menos, una revolución. Y la situación que heredó era endiabladamente difícil. España salía de 40 años de dictadura. Era un país sin libertades, sin partidos políticos legales, sin elecciones, profundamente dividido entre quienes querían mantener el régimen y quienes ansiaban la democracia. El ejército, la policía, buena parte del aparato del Estado, seguían siendo franquistas. Cualquier movimiento en falso podía desembocar en una nueva guerra civil o en un golpe militar. Juan Carlos estaba sentado sobre un polvorín. Y aquí es donde Juan Carlos hizo lo que nadie esperaba. En lugar de aferrarse al poder que el régimen le había entregado, en lugar de mantener la dictadura que tan cómoda le habría resultado, decidió desmontarla. Decidió, contra todo pronóstico, conducir a España hacia la democracia. Fue una jugada arriesgadísima. Significaba traicionar las expectativas de los franquistas que lo habían colocado en el trono. Significaba enfrentarse a los sectores más duros del régimen, a militares dispuestos a todo con tal de impedir el cambio. Significaba poner en juego su propia corona, e incluso su propia vida. Pero Juan Carlos, con habilidad política, con paciencia y con una buena dosis de astucia, fue dando los pasos. Impulsó reformas, permitió la legalización de los partidos, abrió la puerta a las primeras elecciones libres en décadas. Pieza a pieza, fue desmontando la maquinaria de la dictadura y construyendo en su lugar una democracia. Aquel proceso
conocido como la Transición, se convirtió en uno de los grandes relatos de la España moderna. Y Juan Carlos, el rey del que nadie esperaba nada, pasó a ser visto como el gran artífice del cambio, el hombre que había traído la libertad. Para sus defensores, fue un acto de generosidad y visión histórica casi sin precedentes. Para sus críticos, más escépticos, fue también una jugada de supervivencia, porque un rey de una democracia tenía mucho más futuro que un rey atado a una dictadura agonizante. Probablemente hubo de las dos cosas, pero el resultado fue indiscutible. España se convirtió en una democracia y Juan Carlos se convirtió en su símbolo. Si esta historia de poder, de astucia y de giros inesperados te está atrapando, suscríbete al canal, porque lo que viene ahora es el momento que lo convirtió en una leyenda. Una sola noche, una sola decisión que selló su prestigio durante décadas, y mucho después los secretos que ese prestigio mantuvo enterrados. El 23 de febrero de 1981, España vivió la noche más peligrosa de su joven democracia. Un grupo de militares y guardias civiles, encabezados por un teniente coronel, irrumpió a tiros en el Congreso de los Diputados, secuestró al gobierno y a los parlamentarios, y trató de dar un golpe de Estado para acabar con la democracia y volver a un régimen autoritario. Era el momento que muchos temían desde el final del franquismo, el intento de hacer descarrilar todo el proceso y devolver a España a la dictadura. Durante horas, el país contuvo la respiración. Los diputados retenidos a punta de pistola, los tanques, en las calles de algunas ciudades, el futuro de la democracia pendiente de un hilo. Y entonces, en mitad de aquella noche de incertidumbre, apareció Juan Carlos. El rey, en su condición de jefe del Estado y mando supremo de las Fuerzas Armadas, se puso a trabajar para frenar el golpe. Contactó con los mandos militares, ejerció su autoridad para que el ejército no secundara la asonada. Y sobre todo, hizo algo decisivo. Se dirigió a toda España por televisión, vestido con su uniforme de capitán general, para dejar clara su postura. Condenó el golpe, defendió la Constitución y el orden democrático. Dejó claro que la corona no toleraría ningún intento de interrumpir el proceso democrático por la fuerza. Aquella intervención televisada fue el momento culminante de su reinado. El golpe fracasó, la democracia se salvó, y Juan Carlos quedó consagrado, ante los ojos de España y del mundo, como el hombre que había defendido la libertad en su hora más oscura. El rey, que pudiendo quizá haber dejado caer la democracia, eligió protegerla. A partir de aquella noche, su prestigio se volvió casi intocable. Se convirtió en una figura admirada, incluso por muchos que no eran monárquicos, respetado como el garante de la estabilidad y la libertad del país. Conviene decir que, con los años, algunos historiadores han debatido sobre los detalles exactos de aquella noche, sobre qué se habló y qué se decidió en las horas de mayor confusión. Pero el dato esencial, el que quedó grabado en la memoria colectiva, fue ese: que el rey salió en televisión a defender la democracia y que el golpe fracasó. Y sobre ese momento construyó Juan Carlos el enorme capital de prestigio que lo acompañaría durante décadas. Un prestigio tan grande que durante muchísimo tiempo sirvió para que nadie mirara demasiado de cerca lo que ocurría en su vida privada. Porque detrás de la imagen del héroe, lejos de los focos, se estaba escribiendo otra historia muy distinta. La historia que sus memorias no se atreven a contar. Pero antes de seguir, hay que cerrar una de las heridas que habían marcado su vida desde el principio. La herida con su padre. Recuerda que Juan Carlos había llegado al trono pasando por encima de don Juan, el heredero legítimo de la dinastía, gracias a la decisión de Franco. Aquello había abierto entre ellos una distancia dolorosa. Don Juan había visto cómo el trono que él esperaba recuperar se le entregaba a su propio hijo y por las manos del régimen. Era una de esas fracturas familiares que el poder provoca y que casi nunca se curan del todo. Y sin embargo, esta sí se curó, al menos en parte. En 1977, ya con Juan Carlos convertido en rey y con España caminando hacia la democracia, don Juan hizo un gesto enorme.
renunció formalmente a sus derechos dinásticos en favor de su hijo. Es decir, reconoció oficialmente a Juan Carlos como el legítimo heredero de la dinastía, cediéndole de manera expresa lo que la historia ya le había dado de hecho. Fue un acto cargado de significado. El padre que había sido apartado entregaba por fin y por su propia voluntad la legitimidad a su hijo. Una manera de cerrar la herida, de poner orden en el linaje, de transformar lo que había sido una imposición del dictador en una sucesión aceptada por la propia familia. Don Juan murió en 1993 y Juan Carlos, ya como rey, le rindió en la muerte los honores que su padre nunca había llegado a tener en vida. Lo despidió con la solemnidad reservada a la realeza, reconociendo públicamente su figura y su papel. Fue, en cierto modo, el último capítulo de una relación complicadísima, marcada por la política, por el exilio, por las ambiciones cruzadas y por la larga sombra de Franco. Una relación en la que un hijo había tenido que elegir entre la lealtad a su padre y el trono, y había elegido el trono, pero que, al final, encontró una forma de reconciliación. Ese gesto, el de honrar al padre apartado, dice algo de Juan Carlos, y también prefigura, de un modo casi irónico, su propio destino, porque el hombre que rindió honores a un padre desplazado terminaría, décadas después, siendo él mismo el padre desplazado, el que su propio hijo se vería obligado a apartar para proteger la corona. La historia, en las grandes dinastías, tiene esa costumbre cruel de repetirse. Durante los años 80 y 90, Juan Carlos vivió la cima de su popularidad. Era el rey campechano, cercano, accesible, el monarca que conducía sus propios coches y motos, que navegaba, que se mostraba simpático y llano, muy alejado de la rigidez de otras casas reales europeas. Los españoles lo querían, lo veían como uno de los suyos, como el hombre que les había devuelto la libertad y que además no se daba aires de grandeza. La monarquía, gracias a él, gozaba de un respaldo popular altísimo. Parecía que Juan Carlos lo tenía todo: el cariño del país, el respeto del mundo, una familia, un trono sólido. Y ese prestigio no era solo interno. En el plano internacional, Juan Carlos se había convertido en una de las grandes bazas de España. Era visto como un jefe de Estado hábil, bien relacionado, capaz de abrir puertas en medio mundo. Tejió vínculos personales con monarcas, presidentes y líderes de todos los continentes, y muy especialmente con las casas reales y los gobiernos del mundo árabe, relaciones que durante años se presentaron como un activo diplomático y económico para el país. Se le llegó a describir como el mejor embajador de España, el hombre que con un apretón de manos lograba lo que a otros les costaba años de negociación. Esa red de contactos, ese peso en la escena mundial, reforzaba todavía más su figura y elevaba aún más su intocabilidad. Era, dentro y fuera, una pieza aparentemente insustituible. Y toda esa acumulación de prestigio interno y externo funcionó durante décadas como una coraza, una armadura que lo protegía de cualquier escrutinio incómodo. Porque ¿quién iba a cuestionar al hombre que había traído la democracia, al héroe del 23F, al mejor embajador del país? Su grandeza pública se convirtió, sin que casi nadie lo notara, en el escudo perfecto detrás del cual podían ocultarse otras cosas. Y es justo ahí, en el reverso de esa armadura, donde empieza la otra historia. Porque detrás de aquella imagen impecable, lejos de los focos, había otra vida. Una vida privada que la prensa española, durante décadas, decidió no tocar. Porque en torno a Juan Carlos existió durante muchos años lo que se ha descrito como un pacto de silencio. Un acuerdo tácito por el cual los medios de comunicación no informaban sobre la vida privada del rey, por respeto a la corona, por prudencia política o por la convicción de que la figura del monarca, garante de la democracia, no debía ser cuestionada. Así que, mientras los españoles veían al rey perfecto en televisión, lo que ocurría puertas adentro permanecía oculto. Y lo que ocurría puertas adentro, según se ha sabido después por numerosas investigaciones periodísticas, era una vida sentimental muy alejada de la imagen pública. Durante años circularon rumores persistentes sobre las relaciones extramatrimoniales de Juan Carlos, sobre una larga lista de amantes.
sobre una vida paralela que su esposa, la reina Sofía, habría tenido que soportar en silencio. Aquellos rumores, durante mucho tiempo, se quedaron en eso, en rumores que la prensa no publicaba y que el público apenas conocía. Pero el tiempo y la caída del rey fueron sacando a la luz episodios concretos, casos documentados, historias que durante décadas alguien se había esforzado mucho en mantener enterradas. Y uno de esos casos, quizá el más explosivo de todos, tiene nombre de mujer, y revela hasta qué punto se llegó para proteger los secretos del rey. La mujer se llama Bárbara Rey. Fue una de las grandes estrellas de la televisión y el espectáculo en la España de los años 70 y 80. Y según ha trascendido a través de investigaciones periodísticas y de sus propios testimonios, mantuvo durante años una relación con Juan Carlos. Una relación secreta, oculta al público, de la que casi nadie sabía nada en su momento. Lo verdaderamente explosivo de este caso no es solo la relación en sí, sino lo que la rodeó. Porque según ha revelado la investigación periodística, durante décadas se habría utilizado dinero del Estado, fondos reservados, para silenciar este asunto y evitar que saliera a la luz. Distintos medios han descrito una operación de los servicios de inteligencia españoles, financiada con dinero público, destinada a tapar la relación del rey con Bárbara Rey y a impedir que se hicieran públicas determinadas imágenes y conversaciones. Una operación que, según esas informaciones, se prolongó durante muchos años. Y aquí está el meollo del escándalo, porque según las informaciones periodísticas, Bárbara Rey habría grabado, a lo largo del tiempo, conversaciones y encuentros con el rey, audios y vídeos que constituían una especie de seguro. Un material comprometedor que, según esas mismas fuentes, le habría servido para negociar cantidades millonarias a cambio de su silencio. Dinero que, en parte, habría procedido de esos fondos reservados del Estado. Ella ha dado a lo largo del tiempo distintas versiones sobre lo ocurrido, negando en ocasiones que se tratara de un chantaje y describiendo los acuerdos de otra manera. Pero el conjunto de las revelaciones dibujó un cuadro demoledor, el de un Estado gastando dinero público durante décadas para proteger los secretos íntimos de su rey. El escándalo estalló con toda su fuerza cuando, finalmente, salieron a la luz pruebas de aquella relación. Se publicaron fotografías del rey y Bárbara Rey juntos, y se filtraron audios atribuidos a ella en los que cargaba contra el monarca. Y, en un giro que añadió un componente de tragedia familiar, fue el propio hijo de Bárbara Rey quien, según se informó, vendió parte de aquel material para que se hiciera público, enfrentando a madre e hijo y reabriendo todo el caso ante la opinión pública. De repente, lo que durante décadas se había mantenido oculto, bajo un pacto de silencio y presuntamente bajo el dinero del Estado, estaba en todas las portadas. Aquel caso reveló algo profundamente incómodo, que la imagen del rey perfecto se había sostenido en parte sobre un enorme esfuerzo de ocultación, que durante años se habían enterrado secretos, gastado fondos y silenciado historias para preservar una imagen pública que no se correspondía del todo con la realidad. Y Bárbara Rey, con sus cintas guardadas como un seguro de vida, era solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor, porque otra mujer, años después, iba a destapar la otra gran sombra del reinado, no la de las amantes, sino la del dinero, y esa sombra sería la que definitivamente lo hundiría. Durante años, todo aquel mundo oculto se mantuvo bajo control. Pero en 2012 ocurrió algo que abrió la primera gran grieta pública en la imagen de Juan Carlos. Y ocurrió de la forma más inesperada, con una caída literal. El rey se encontraba en Botsuana, en África, participando en una cacería de elefantes. Un safari de lujo, una afición cara, y para muchos difícilmente justificable, sobre todo en aquel momento. Porque España estaba sumida en una durísima crisis económica, con millones de parados, con recortes, con familias pasándolo mal. Y mientras tanto, su rey estaba cazando elefantes en un safari carísimo en África. Pero aquello no se habría sabido si no llega a ser por un accidente. Juan Carlos sufrió una caída durante el viaje, se rompió la cadera
y tuvo que ser evacuado y operado de urgencia. Y así, por culpa de aquel percance, todo el viaje secreto salió a la luz. La reacción en España fue de indignación. La imagen del rey cazando elefantes en un safari de lujo, en plena crisis, mientras el país sufría, cayó como una bomba. Por primera vez en mucho tiempo, una parte importante de la sociedad española miró a su monarca con enfado y decepción. El aura intocable empezó a resquebrajarse. Y Juan Carlos hizo entonces algo insólito para un rey. Pidió perdón públicamente. Apareció ante las cámaras, visiblemente afectado, y reconoció que se había equivocado, prometiendo que no volvería a ocurrir. Fue una disculpa sin precedentes, la confesión de que el rey, el héroe, también cometía errores. Pero aquella cacería, con ser un escándalo, era solo la punta del iceberg, porque el safari de Botsuana no estaba solo. Lo acompañaba alguien, una mujer, y aquella mujer no solo era una compañera de viaje del rey, era la persona que, sin pretenderlo del todo, iba a destapar la mayor sombra de todo su reinado, la del dinero oculto, la que lo llevaría, finalmente, al destierro. La mujer que acompañaba a Juan Carlos en aquel safari era Corinna Larsen, una empresaria y aristócrata alemana con la que el rey mantenía una relación. Y Corinna se convertiría con el tiempo en una figura central de la caída del monarca. No por la relación sentimental en sí, sino por lo que ella sabía, por lo que destapó. Porque años después, cuando la relación entre ambos ya se había roto, salieron a la luz unas grabaciones en las que Corinna hablaba largo y tendido sobre los asuntos económicos del rey, y lo que contaba era explosivo. En esas grabaciones se hacían afirmaciones sobre supuestas cuentas ocultas del monarca en el extranjero, sobre dinero opaco, y se sugería que Corinna habría sido utilizada, en algún momento, como testaferro, es decir, como persona interpuesta para ocultar fondos. Aquellas grabaciones, difundidas públicamente, abrieron la caja de los truenos. Por primera vez, no se hablaba ya solo de la vida sentimental del rey, sino de algo mucho más grave, de dinero, de posible corrupción. Y a partir de ahí, las investigaciones se dispararon. La justicia, tanto en España como en Suiza, empezó a indagar en las finanzas de Juan Carlos. El foco se puso, sobre todo, en una operación concreta. Según las investigaciones que se hicieron públicas, el rey habría recibido, años atrás, una cantidad enorme de dinero procedente de Arabia Saudí, en torno a 100 millones de dólares, ingresada de forma secreta en una cuenta en Suiza. Aquel dinero, su origen, su destino y su posible relación con contratos y comisiones se convirtió en el centro de las pesquisas. La pregunta que se hacía España era demoledora. ¿Había utilizado el rey su posición para enriquecerse de forma opaca? Conviene aquí ser muy preciso, porque estamos hablando de hechos que tienen consecuencias legales. Aquellas acusaciones fueron investigadas, pero no derivaron en una condena. La Fiscalía llegó a considerar que algunos de los indicios eran extraordinariamente débiles, y sobre todo jugó un factor decisivo, la inviolabilidad, porque mientras fue rey, Juan Carlos gozaba de inviolabilidad, una protección constitucional que impide juzgar al monarca por sus actos. Eso significaba que buena parte de los hechos que se investigaban, ocurridos mientras él era jefe del Estado, quedaban fuera del alcance de los tribunales. Las investigaciones, finalmente, fueron archivadas. Juan Carlos nunca fue condenado por ningún delito, pero el daño a su imagen, a esas alturas, ya era irreparable, porque una cosa es no ser condenado y otra muy distinta es salir limpio ante la opinión pública. Y a los ojos de muchos españoles, el relato del rey ejemplar se había hecho añicos. El héroe de la transición, el hombre que había defendido la democracia, aparecía ahora rodeado de sospechas de amantes, de fondos ocultos, de dinero saudí, de operaciones opacas. La distancia entre la imagen pública y la realidad documentada se había vuelto un abismo. Y mientras todo aquello salía a la luz, la propia familia real sufría, además, otro golpe devastador por un flanco distinto. Porque en paralelo a los escándalos del rey, otra parte de la familia real se hundía en los tribunales. La protagonista era una de las hijas de Juan Carlos, la infanta Cristina, y sobre todo
su marido, Iñaki Urdangarín. Urdangarín, que se había casado con la infanta y se había convertido en duque de Palma, se vio envuelto en un grave caso de corrupción, el conocido como caso Noos, relacionado con el desvío de fondos públicos a través de una entidad que él dirigía. El caso fue un terremoto. Por primera vez, un yerno del rey, un miembro de la familia real por matrimonio, se sentaba en el banquillo de los acusados, y la propia infanta Cristina llegó también a ser juzgada, convirtiéndose en la primera hija de un rey de España en sentarse ante un tribunal. El desenlace fue duro. Urdangarín fue condenado y acabó ingresando en prisión, una imagen impensable pocos años antes. La infanta, Cristina, por su parte, fue juzgada y finalmente absuelta de los cargos que se le imputaban, pero el daño reputacional para la familia fue enorme. La imagen de los duques de Palma, antes una pareja admirada, quedó destrozada, y la corona, salpicada por el escándalo, sufrió uno de los mayores desprestigios de su historia reciente. Años después, ya en 2026, el propio Urdangarín publicaría también sus memorias, dando su versión de aquella caída. Todo se acumulaba. Los escándalos del rey, el caso de su yerno, las sospechas económicas, la indignación social. La monarquía española, que había vivido durante décadas de un prestigio altísimo, se encontraba de repente en su momento más bajo. Y Juan Carlos, el hombre que había levantado ese prestigio, se había convertido en su mayor lastre. Había llegado la hora de un sacrificio, y ese sacrificio fue el propio trono. En 2014, acorralado por los escándalos y por una popularidad en caída libre, Juan Carlos tomó una decisión histórica. Abdicó. Renunció al trono en favor de su hijo, Felipe, que se convirtió en el nuevo rey, Felipe VI. Era el reconocimiento implícito de que el reinado de Juan Carlos se había vuelto insostenible, de que su figura, lejos de fortalecer a la corona, la estaba arrastrando. El padre se apartaba para intentar salvar a la institución, dejándola en manos de su hijo. Pero la abdicación no detuvo la caída, porque los escándalos económicos siguieron saliendo a la luz después, y la situación de Juan Carlos se fue volviendo cada vez más insostenible, también para su propio hijo. Felipe VI, en un gesto sin precedentes, llegó a tomar medidas para marcar distancias con su padre, renunciando incluso a una herencia que pudiera proceder de él y retirándole la asignación que recibía de la Casa Real. El hijo se veía obligado a apartar públicamente al padre para proteger a la institución. Era el reflejo, en clave familiar, de toda una tragedia. El rey que había construido la democracia, repudiado por el rey que él mismo había engendrado. Y entonces llegó el golpe final. En 2020, en pleno estallido de las investigaciones sobre sus finanzas, Juan Carlos tomó la decisión de marcharse de España, de abandonar el país. Se instaló en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, lejos de su patria, lejos de su familia, lejos de todo. El hombre que había sido rey de España, el héroe de la transición, el monarca admirado por millones, se convertía en un exiliado en un emirato del Golfo Pérsico. Un destierro voluntario, sí, pero un destierro al fin y al cabo. La caída se había consumado del todo. Piensa en la magnitud de esa caída. Un hombre que había nacido en el exilio, hijo de una dinastía destronada, que había alcanzado el trono y la gloria, que había sido uno de los hombres más admirados de su país, y que terminaba, al final de su vida, de nuevo en el exilio, lejos de todo, perseguido por las sombras de su propio pasado. El círculo se cerraba de la forma más cruel. Había empezado su vida sin patria, y la terminaba, otra vez sin ella. La vida de Juan Carlos, en Abu Dhabi, se convirtió en la de un rey sin reino, lejos de los actos oficiales, de la pompa, del país que había gobernado. Instalado en un emirato, rodeado de un lujo discreto, pero solo, sin las funciones ni el reconocimiento que durante décadas habían dado sentido a sus días. Un hombre que había estado en el centro de la vida pública española, viviendo ahora al margen de ella, a miles de kilómetros, convertido en una figura a la que la propia institución que él había encarnado prefería mantener a distancia.
En el plano judicial, con el tiempo, las distintas investigaciones que se habían abierto sobre sus finanzas fueron cerrándose. En España, la Fiscalía terminó archivando las pesquisas, en parte por la inviolabilidad que lo amparaba durante su reinado, en parte por considerar que no había base suficiente para sostener una acusación, y en parte porque algunas irregularidades fiscales se habían regularizado mediante pagos voluntarios a Hacienda. El resultado, en lo legal, fue claro. Juan Carlos no fue acusado formalmente ni condenado por ningún delito. Pero, una vez más, la ausencia de condena no equivalía a una absolución a los ojos de la opinión pública. El relato del descrédito ya estaba escrito, y ningún archivo judicial podía borrarlo. Durante esos años de exilio, Juan Carlos hizo algún intento de reaproximación a España. Regresó de manera puntual al país, sobre todo para participar en regatas de vela, una de sus grandes pasiones de siempre, en la costa andaluza. Y aquellas visitas se convirtieron en pequeños acontecimientos cargados de tensión. Por un lado, atraían a seguidores que se acercaban a saludarlo, que le mostraban afecto, que recordaban al rey de la transición. Por otro, generaban incomodidad institucional, porque no había un recibimiento oficial ni un encaje claro para la figura del rey emérito caído en desgracia. Iba y venía casi como un visitante, como una sombra de lo que había sido, sin un lugar definido ni en la vida pública ni en la propia Casa Real. Y por encima de todo, planeaba la distancia con su hijo. Felipe VI, que se había visto obligado a tomar medidas drásticas para marcar separación de su padre, mantenía con él una relación marcada por esa fractura. El hijo protegía a la institución. El padre cargaba con el peso de haberla puesto en riesgo. Entre ambos, toda una vida de afecto y ahora, una distancia impuesta por las circunstancias. Era el cuadro final de una caída completa. Un hombre que lo había tenido todo, reducido a ir y venir en silencio, sin reino, sin funciones y, en buena medida, sin el calor de los suyos. Y fue desde ese lugar, desde ese exilio dorado y solitario, desde donde Juan Carlos decidió, por fin, tomar la palabra, contar su historia, dar su versión, escribir el libro que ha vuelto a poner su nombre en boca de toda España. Y llegamos al presente, al motivo por el que España ha vuelto a hablar de Juan Carlos durante todo 2026, porque desde su exilio en Abu Dhabi, ya con casi 90 años, el rey emérito decidió hacer algo que pocos monarcas se atreven a hacer: contar su propia historia, publicar sus memorias. El libro se titula Reconciliación, y el título lo dice casi todo, porque es en buena medida un intento de tender puentes, de ofrecer su versión, de pedir, de algún modo, que se le recuerde por algo más que por sus escándalos. En sus páginas, Juan Carlos repasa su vida, defiende su papel en la historia de España, da su explicación de los episodios más controvertidos de su reinado y trata de reconciliarse con un país que, en buena parte, le había dado la espalda. El libro se convirtió de inmediato en un fenómeno editorial. Más de 150.000 ejemplares, vendidos en pocos meses, semanas y semanas, en el centro de la conversación pública. Debates en todos los medios. España, que había intentado pasar página, se reencontraba de golpe con su rey caído, ahora dispuesto a hablar. Pero aquí está la clave de todo lo que te he contado hoy. Unas memorias son una versión, son el relato que el protagonista quiere dejar para la historia. Y por su propia naturaleza, hay cosas que un libro así cuenta con detalle, cosas que pasa de puntillas y cosas que prefiere callar, porque ningún hombre escribe su autobiografía para hundirse a sí mismo. La escribe para explicarse, para justificarse, para que lo entiendan. Y eso significa que entre líneas hay tanto en lo que un libro así dice como en lo que decide no decir. ¿Cómo cuenta un rey la cacería de elefantes en plena crisis? ¿Cómo explica las cuentas en Suiza, el dinero saudí, las investigaciones? ¿Cómo aborda la larga sombra de su vida sentimental, las amantes, los secretos que se pagaron por enterrar? ¿Cuánto espacio dedica a la tragedia de su hermano, al peso de haber sido la ficha de un dictador, al dolor que pudo causar a su propia familia? Cada lector tendrá que juzgar por sí mismo si las explicaciones convencen o no. Pero lo que es seguro es que el relato que ofrece el libro y el registro documentado
que hemos recorrido hoy no siempre coinciden del todo. Y en esa distancia, en ese espacio entre lo que el rey cuenta y lo que de verdad ocurrió, viven los secretos que ninguna autobiografía se atreve a poner del todo por escrito. Porque hay algo que las memorias, por muy sinceras que pretendan ser, difícilmente pueden capturar. Y es el coste humano de toda esta historia. No el coste político, ni el económico, ni el reputacional, el coste íntimo, el precio que pagaron las personas que estuvieron cerca de él, y sobre todas ellas hay una figura que cargó en silencio con todo el peso de los secretos del rey durante décadas. Una mujer cuya historia es, en muchos sentidos, la verdadera cara oculta de este reinado, su esposa. Mientras Juan Carlos vivía, su gloria, y en la sombra, su vida secreta, había una persona que lo veía todo, y callaba, la reina Sofía, la mujer que se casó con él en 1962, que fue reina de España durante casi 4 décadas, y que, según todo lo que ha trascendido a lo largo de los años, tuvo que soportar en silencio buena parte de las sombras de su marido. Sofía es, en esta historia, una figura casi trágica, una mujer seria, discreta, profundamente consciente de su deber institucional, que antepuso siempre la estabilidad de la corona y de la familia a sus propios sentimientos, que mantuvo la compostura, la dignidad y el silencio, mientras a su alrededor se acumulaban los rumores, los escándalos y las humillaciones, que cumplió su papel de reina de forma impecable, ganándose el respeto de los españoles, incluso de muchos que ya no sentían lo mismo por su marido, y que pagó por ello un precio personal que solo ella conoce del todo. Porque mientras el rey acaparaba los focos, la gloria y después los escándalos, Sofía sostenía calladamente la otra mitad de la historia, la de la esposa que aguanta, la de la mujer que decide, por el bien de la institución y de sus hijos, no romper, no estallar, no airear lo que sabe. Es una de esas historias silenciosas que se esconden detrás de casi todas las grandes coronas. La del cónyuge que carga, en la sombra, con el peso que el protagonista no quiere ver. Y es, probablemente, uno de los grandes secretos emocionales de este reinado. No un secreto de dinero ni de poder, sino de dignidad y de resistencia. El de una reina que lo aguantó todo y que casi nunca dijo nada. Y hoy, el destino los ha colocado en un lugar extraño, separados por miles de kilómetros, con él en su exilio de Abu Dhabi y ella en España, unidos todavía por un vínculo formal y por toda una vida compartida, pero viviendo vidas ya muy distintas. A comienzos de 2026, además, la familia de Sofía sufrió una nueva pérdida con la muerte de su hermana, la princesa Irene de Grecia. Y Juan Carlos, desde su destierro, sin poder moverse con libertad por las circunstancias que arrastra, ni siquiera pudo acompañar a su esposa como un día lo habría hecho. La distancia, al final de sus vidas, se había vuelto también física. Otra muestra de cómo todo, en esta historia, terminó dispersándose y alejándose. Así que detente un momento y mira la vida entera de este hombre, desde el principio hasta el final. Empezó siendo un niño nacido en el exilio, hijo de una dinastía que lo había perdido todo, sin patria, sin trono y sin un futuro claro. Una ficha en la partida de un dictador. Un joven que cargó en silencio con la tragedia de la muerte de su hermano. Un príncipe que tuvo que pasar por encima de su propio padre para alcanzar la corona. Y contra todo pronóstico, llegó a lo más alto. Se convirtió en rey. Desmontó una dictadura, salvó una democracia. Fue, durante décadas, uno de los hombres más queridos y respetados de su país. Tuvo el poder, la gloria, el cariño de millones de personas. Lo tuvo, literalmente, todo. Y lo perdió. Lo perdió no por una guerra, ni por una revolución, ni por una conspiración de sus enemigos. Lo perdió por sus propias decisiones, por las cacerías, por las amantes, por el dinero opaco, por los secretos que durante años se enterraron y que cuando salieron a la luz lo arrastraron desde el trono más alto hasta el destierro más amargo. El héroe de la democracia terminó exiliado de la propia democracia que había construido. El niño que nació sin patria terminó su vida, de nuevo, sin ella.
El círculo se cerró exactamente donde había empezado. Y aquí es donde la historia de Juan Carlos deja de ser solo la historia de un rey de España y se convierte en algo que vemos repetirse una y otra vez en este canal. Porque hemos contado las vidas de las mayores fortunas, de las dinastías más poderosas, de las casas reales más antiguas del mundo. Y siempre, siempre, llegamos a la misma verdad incómoda. Que ni el dinero, ni el poder, ni una corona, ni el amor de un país entero te protegen de ti mismo. Que la grandeza más deslumbrante puede convivir con las grietas más profundas. Y que muchas veces los que parecen tenerlo absolutamente todo son, en el fondo, los que tienen más que perder. Juan Carlos tuvo una de las vidas más extraordinarias del siglo y demostró, una vez más, que ninguna gloria, por inmensa que sea, basta para salvar a un hombre de las consecuencias de sus propias sombras. Sus memorias cuentan su versión. Hoy hemos puesto al lado el registro de lo que de verdad ocurrió, y la conclusión es la de siempre, que detrás de cada gran fortuna, de cada gran trono y de cada gran nombre, hay secretos que ningún libro, por sincero que parezca, se atreve del todo a contar. Y la historia de Juan Carlos no termina aquí, porque a su alrededor quedan otras figuras cuyas vidas son, por sí solas, capítulos enteros de esta misma trama. La mujer cuyas cintas tuvieron en jaque a un rey, la aristócrata extranjera que destapó el dinero oculto, la reina plebeya que un día le plantó cara a toda una corte. Cada una de ellas merece su propia historia, y todas van a llegar a este canal. Así que, si quieres seguir tirando del hilo de los secretos de la corona española, suscríbete, dale a la campana y déjame en los comentarios de quién quieres que hablemos primero. Porque cuando se trata de las grandes fortunas y de los grandes tronos, siempre, siempre, hay un secreto más esperando salir a la luz. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo.